Hola mis queridos hermanos, un abrazo y un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy voy a reaccionar a un video, impresionante este video, me llamó mucho la atención. Este joven que está acá, que viene del protestantismo al catolicismo, entre lágrimas se lamenta por lo que los protestantes le han quitado a todos aquellos católicos que se han llevado hacia sus filas. Eh, Vamos a reaccionarlo porque de verdad que es un video que me llama mucho la atención en el sentido de que cuestiona mucho cómo nosotros los católicos tenemos unos tesoros invaluables y no los valoramos. Y el Señor a través de personas que vienen del protestantismo a la iglesia nos recuerdan esos tesoros que tenemos y que nosotros no valoramos o porque no lo conocemos o porque no nos interesa la fe o porque vivimos una fe de una manera muy tradicional, solo por cumplir, etcétera. Sea por lo que sea, esos tesoros están ahí y estas personas el Señor las trae a la iglesia para que nos recuerden que ahí los tenemos y que no los aprovechamos. El video lo voy a tomar del canal de Santiago Alarcón. Santiago Alarcón es este que está acá con la camisa de River Plate. Eh, para quienes no lo conocen un poquito sobre él es un converso también a la Iglesia Católica. Hace más o menos, si no me equivoco, por ahí hay año y medio que vino de nuevo a la Iglesia Católica. Ahora tiene eh, un canal que ya tiene, miremos aquí, ya tiene más de 191.000 suscriptores. Todos los días están las horas de la mañana eh, evangelizando de una manera o de otra, sea reaccionando a videos, sea entrevistando personas, sea dialogando, etcétera. Por estos últimos días ha estado entrevistando a otros protestantes que han venido al catolicismo. Que recuerdo en ese momento, me acuerdo del testimonio de Santiago Católico, me acuerdo del testimonio de Luis Lisboa, y hay otros que también aparecen por ahí, pero pues los nombres no los recuerdo muy bien. Bueno, también estuvo por ahí Hugo Ariza, entre otros. Eh, Hoy va a hablar con un muchacho al que dejó entrar al en vivo. No tenían planeada la conversación. Se da un diálogo muy bonito y, y entonces vamos a reaccionar precisamente a lo que conversaron. Eh, Me acuerda mucho estas entrevistas, estos diálogos con estos hermanos que vienen del protestantismo. Me traen un recuerdo muy bonito porque eh, yo que estuve a punto de entrar al protestantismo, eso es un testimonio que tengo para contar, estuve a punto de entrar al protestantismo, pero antes de entrar tomé la decisión de profundizar en qué desierto había en todas aquellas cosas malas que decían contra la Iglesia Católica. Y profundizando en todo eso, recuerdo haber conocido un canal EWTN y un programa que daban ahí que se llamaba El Regreso a Casa. Ese programa lo dirigía Marcos Groday. Marcos Groday era también un converso del protestantismo al catolicismo. Tenía un programa donde eh, entrevistaba precisamente a personas, pastores y otras personas importantes que venían del protestantismo al catolicismo. Y me sirvió mucho ese programa porque recuerdo que eh, el proceso que tienen que seguir estas personas para venir a la Iglesia Católica es un proceso de mucho estudio de Biblia, mucha investigación, mucha historia. Entonces yo aprendía mucho con eso. Además de que me llamó la atención de que mientras muchos católicos abandonan la Iglesia Católica, protestantes, pastores y personas muy formadas volvían a la Iglesia Católica. Entonces fue un programa que me ayudó mucho. De hecho, al profundizar en todo eso, pues me di cuenta de todas esas verdades que tiene la Iglesia Católica y decidí entregar mi vida al Señor, convertir a Jesucristo en mi Señor y mi Salvador, ponerlo como la pieza fundamental en el rompecabezas de mi vida y al día de hoy le ando sirviendo de una manera o de otra. Entonces, testimonios o estos testimonios me acuerdan mucho porque aprende uno demasiado. Ustedes se van a dar cuenta el día de hoy cómo es que se aprende de harto de estas personas. Entonces, sin más, le mandamos un saludo, un abrazo a Santiago. No hemos tenido la oportunidad de dialogar con él. Tal vez algún día, cuando termine todas estas entrevistas con estos hermanos que vienen del protestantismo, sería bueno también como recomendación que escuchar el testimonio de católicos que
hemos pasado de ser católicos tradicionales a tomarnos en un punto de nuestra vida en serio nuestra fe, a poner al Señor como pieza fundamental de nuestra vida y a servirle de una manera u otra. Ese también es un testimonio que sería muy bueno que algún día de pronto él lo tenga presente, pero por ahora entonces le mandamos un abrazo, lo felicitamos por el trabajo que está realizando de evangelización dentro de la iglesia. Ya sin más, entonces vamos a ver el video y vamos a estar reaccionando a algunas cosas. Vamos a ponerlo nuevamente aquí, iniciando, y lo arrancamos. Ahora sí, querido, ya estás en línea. Samuelito, ¿de dónde sos, Samuel? De Oviedo, Asturias, España. Los españoles tienen ese acento, amigo, que la verdad me encanta, me gusta mucho. ¿Qué sos, hermano? Por la gracia de Dios crucé el Tíber, católico. ¿Por qué crucé el Tíber? ¿A qué te referís con eso? Es una frase tradicional que se utiliza para expresar el cambio de los protestantes que venían del norte de Europa y cruzaron el Tíber hacia los países católicos. Ojo, te lo robo, no la conocía yo, te soy honesto, no la conocía. Querido, contame, ¿de qué querías conversar un ratito? Bueno, yo me nací evangélico, lo cual es poco común en España. Bien, voy a parar un momentico porque me parece muy interesante esto. Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo en que los católicos recuperemos lo que realmente somos. ¿Sí? Nos hemos dejado robar el nombre de evangélicos y el nombre de cristianos. Y resulta de que los verdaderos cristianos, los verdaderos evangélicos, somos nosotros, los cristianos católicos, que pertenecemos a la Iglesia Universal. De ahí viene la palabra católico. Pero entonces lo que el muchacho está diciendo es que él viene de una familia no católica. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, él viene de una familia no católica. Ya nos va a seguir contando. Y a través del estudio de la patrística. Ojo que eso es muy importante, el estudio de la patrística. La patrística son los padres de la iglesia, aquellos sucesores de los apóstoles. Y es muy curioso que todos aquellos que han venido al catolicismo nuevamente, una de las cosas que les ayudó muchísimo en ese volver a la iglesia católica fue estudiar los padres de la iglesia. Porque al estudiar los padres de la iglesia, directos sucesores de los apóstoles, entonces ellos pueden descubrir o podemos descubrir qué doctrina enseñaban y a qué iglesia entonces ellos pertenecían. Y podríamos comparar a ver si se parecen a todas estas iglesias que andan fundando personas por ahí, por un lado y por el otro. Entonces es muy importante recordar nuevamente que ir a los padres de la iglesia, ir a aquellos primeros testimonios de aquellas personas que aprendieron de los apóstoles y que evangelizaron en todos aquellos primeros siglos, es muy importante para poder conocer nuestra fe y poder comprobar que nuestra iglesia viene desde la época de Jesús. Llegué a la iglesia, por la gracia de Dios. Y bueno, de hecho recuerdo que cuando fui a solicitarle en persona al señor arzobispo de Oviedo mi ingreso a la plena comunión de la iglesia, te envié la foto, de hecho me respondiste, te envié la foto por Instagram. Pero no, pará, no me podés decir eso y no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. No pasa nada. Perdón, pero, No. pero la compartí algo como para saber quién sos. ¿La compartí yo la foto? Bueno, me llegaste a subir a tus publicaciones, sí. Sí la compartiste Ah, en esa Instagram. es que no me acuerdo. Bueno, pero pará. Estás yendo a 1000 por hora, hermano. Estás yendo a 1000 por hora. ¿Cuántos años tenés? Tengo 25. 25 años. ¿Cuándo pasa tu conversión al catolicismo? Bueno, yo empecé a estudiar hace 2 años y tomé la decisión final en la vigilia pascual del año pasado. O sea que un año siendo En católico. la vigilia pascual. ¿Por qué en la vigilia pascual, hermano? Bueno, coincidió. De hecho, fue como 2 noches antes. No tenía nada que ver con que fuera vigilia pascual. Es que ya estaba en una situación de tanta presión que tengo un mensaje del 1 de abril de 2023 a las 00:00 en WhatsApp de un tío mío que me preguntaba, ¿pero entonces te consideras católico? Y le puse sí. Y ahí, desde ese mismo momento, pues tomé la decisión. Toda mi familia es evangélica, mi madre son 10 hermanos, son todos evangélicos, mi abuela, mi padre, mis primos, toda mi familia. Y bueno, es un proceso un poco difícil,
pero con formación y con caridad se puede explicar. 25 años me dijiste que tenés, ¿no? Entonces, toda su familia, padres, abuelos, 9 hermanos, todos pertenecen al protestantismo. Y el único que decidió profundizar en los padres de la iglesia y mirar qué enseñaban aquellos primeros o aquellos discípulos de los apóstoles fue él, y mire dónde terminó. Él nos va a seguir contando qué fue lo que fue sucediendo. Así 2 años de proceso, 1 año de converso aproximadamente. ¿Qué? ¿22 años es que comienza este proceso en tu vida? 23. 23 años, ok. ¿Cuál fue el puntapié inicial? Eso, viste, porque uno, imagínate, creces evangélico. Tu familia evangélica no es que vos decís, bueno, tengo una agenda hacerme católico. No, muchas veces es como un accidente. Te encontrás con, uy, mirá, me encontré con el catolicismo. Calculo que vos no querías ser católico. No, en absoluto. De hecho, todas las personas que se entrevistan y que ha entrevistado Santiago y que he visto en otras entrevistas que vienen del protestantismo al catolicismo, absolutamente ninguno quería hacerse católico. Ninguno. La última iglesia que se les pasaba por la cabeza, es más, los estudios los hacían para poder controvertir contra la iglesia católica, para poder demostrar que la iglesia católica es falsa y no viene de Jesucristo. Entonces, no hay absolutamente ninguno que diga, yo quería hacerme católico. Eso lo fueron encontrando en el camino, porque cuando uno busca de corazón y busca la verdad, el Señor le muestra. Como todos los demás participantes. Ok, vos no querías ser católico, pero ¿qué fue aquel puntapié inicial que te dijo, che, loco, pará, me voy a tomar en serio esto porque la verdad no lo tenía en consideración? Por motivos apologéticos. Yo llevaba toda mi vida estudiando las escrituras, hice un curso de 2 años con, digamos, lo que sería la élite intelectual del protestantismo en España, 2 años de curso de apologética, predicaciones en universidades, charlas evangelísticas. Ok, entonces vos laburabas, estabas a full. Bien, aquí el muchacho acaba de mencionar algo que es muy importante. Se ha convertido en una pieza fundamental el día de hoy en la evangelización, y es la apologética. La apologética es aquella rama de la teología que es defensa de la fe, pero más que defensa de la fe para pelear con otras personas, es para explicar la fe a las personas, para que las personas entiendan por qué creemos lo que creemos y dónde está el fundamento bíblico de lo que creemos. Entonces, la apologética se ha convertido en estos últimos años en una herramienta muy importante para entender desde las Sagradas Escrituras nuestra fe, comprender nuestra fe y por qué creemos lo que creemos. Entonces, es bien interesante la apologética, me ayudó mucho a mí también en el momento en que estaba con dudas de mi fe y que decidí investigar y profundizar. Ahí me encontré con un gran apologista que estimo mucho, el apologista Fran Morera Rivero, y fue muchísimo lo que me ayudó. Lleno, de pleno, perdón, con la apologética. Así es. Y entonces tenía pues una imagen muy superficial, bastante anticatólica, quizás por la comunidad concreta de donde vengo, por cómo era mi familia, y quería profundizar un poco más en el tema católico para bueno, pues explicar un poco, mira, es que nosotros tenemos una fe más pura, le quitamos esos añadidos paganos, bueno, todo el discurso, ya lo conoces. Y me encontré con José Plasencia. Y Mirá, José, está en todos lados, José. ¿Qué pasa? Todo se encuentra con José Plasencia. Y el problema que encontré, el escollo grandísimo, es que vi que empezó a hacer preguntas a las que yo supe inmediatamente que nadie podía responder. Son las preguntas sin respuesta del protestantismo. Son preguntas que jamás obtendrán respuesta, claro. Y pues nada, luego me enamoré de los padres de la iglesia y pues estoy en un proceso muy duro, pero muy bonito de... Ojo, lean los padres de la iglesia, Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Ireneo de León. Es muy importante que nosotros conozcamos lo que ellos creían y lo que ellos enseñaban, lo que ellos testificaban de la fe. Porque Ignacio de Antioquía fue un mártir, comido por los leones, que escribió, que enseñó. De hecho, fue el primero en llamar a la iglesia
Iglesia Universal, Iglesia Católica. Entonces, miren cómo es de importante esto. Él se enamoró de los padres de la iglesia, de lo que enseñaban los padres de la iglesia, y ahí fue el camino que lo fue llevando a descubrir que la iglesia católica es realmente la que viene desde Jesucristo. De enamorarme de María. Así que... Porque, a ver, me encanta eso, lo que acabas de decir, porque me ayuda de alguna manera a comunicar una realidad que vive el protestante en su conversión, que no es así tan fácil como muchas veces el católico que viene de cuna intuye. ¿Cómo es ese proceso muy duro de enamorarte de María? Un instante me quiero centrar ahí. Es lo que trato de explicarle a todo mi entorno, que es todo evangélico, y a todos los católicos con los que me relaciono a día de hoy, que les cuesta entender ese proceso emocional. A ti te muestran la piedad por la iglesia triunfante como un elemento no solo idolátrico, sino que incluso aunque no lo fuera, de alguna manera están en competición con Cristo. Ojo, la iglesia triunfante es aquellas personas que ya alcanzaron la santidad y están en la presencia de Dios. Esa es la iglesia triunfante de la que él está hablando ahí. Y lo que está diciendo es que en el protestantismo los muestran como que ellos compiten con Jesucristo, como que si nosotros creemos en la Virgen María, como que si nosotros creemos en los santos, le estamos dando el primer lugar a ellos y se lo estamos quitando a Jesucristo, cosa que no es cierta. Pero eso es lo que le enseñan a ellos, por eso es que para ellos es tan difícil aceptar estas cosas. Él lo está contando, de hecho ahí lo está clarificando. Entonces, honrar, digamos, a aquellos que te han precedido, que han vivido la imitación de Cristo, que diría Tomás de Kempis, aquellos que nos llevan al Redentor, de alguna manera es como que le están quitando hueco y estamos dejando de pensar en Dios para empezar a poner nuestros esfuerzos en los santos, y eso es todo supersticioso y demás. Yo el consejo que doy es que lean libros de santos. Cuando uno conoce a los santos, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hazme como uno de ellos. Uy, hermano. Me acordé de mi papá. Mi papá tenía un libro que se llamaba Vidas de Santos y nos decía, lean Vidas de Santos, lean las vidas de los santos. Y de hecho por ahí tengo dos ediciones en mi biblioteca de Vidas de Santos y es impresionante cómo estos hombres lo dejaban absolutamente todo, todo, riquezas, comodidades por servir a Cristo Jesús. Y miren todo lo que nos cuenta este muchacho ahorita. Leer la vida de un santo, entender lo que hicieron por Jesucristo y entender que estamos llamados, ahorita vamos a ver, a imitar a los santos porque ellos imitaron a Cristo así como lo dice San Pablo. Impresionante. Le dan a uno ganas de ser así, pero aunque no es fácil, uno se dice cómo lo hicieron, cómo lo lograron. ¿Sabes qué? Mejor no lo podría haber explicado, hermano. Ese es un verdadero problema, porque es como que uno ya viene programado de esa manera, ¿no? Ya viene predispuesto a y sabe que intelectualmente sabe que no hay ningún tipo de problema, no hay una objeción lo suficientemente fuerte y en la teoría vos sabés que la veneración a los santos está todo más que bien, pero después el asimilarlo y hacerlo parte de tu vida es súper difícil. Pero es porque obviamente no somos solamente máquinas que piensan, sino que somos algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, esa asimilación cuesta mucho y no es de la noche para la mañana que se hace proceso en el protestante. Mira, hace poco me hicieron una entrevista, no es por hacer spam, pero era solo por aclarar una cosa. Centré casi toda la primera parte, que es la que hay subida, en la dimensión emocional de la conversión. Yo explicaba que a mí no me costó tanto trabajo ni la conversión espiritual ni la intelectual, sino la emocional. Y para, digamos, llegar al pináculo de esa explicación puse a María, que es como lo más extremo a lo que puedes llegar, ¿no? Y yo explicaba que en mi proceso de conversión ella estuvo presente en todos los aspectos positivos y negativos que yo recibí. Cuando yo tenía ya claro, por ejemplo, que el Santísimo Sacramento era nuestro Señor y empezaba a buscar capillas de adoración perpetua y demás, yo buscaba iglesias donde, como ya había aceptado lo de las imágenes, buscaba iglesias donde hubiera imágenes de lo que sea, pero que no hubiera una imagen de María. Impresionante, miren. Les tienen la mente tan dañada con que nosotros los católicos disque adoramos a María, que es completamente falso,
Están tan dañados con eso que reconocer lo que María es como la madre del Señor, para ellos es idolatría. Entonces les tienen la mente tan dañada que aún aceptando ya que Jesús Eucaristía es real, aún aceptando las imágenes y todo eso, no podía aceptar todavía el hecho de María. Le quedaba duro el hecho de ir a una capilla, ir a un templo donde hubieran imágenes de María. Mire cómo lo está diciendo él. O por ejemplo, en mi conversión, la cosa que me ha dado más paz en toda mi vida ha sido el rosario. El rosario a mí me ha cambiado la vida por completo, pero claro, aglutina todo lo católico. Es un objeto bendecido, tiene repeticiones, se invoca a un santo, tiene imágenes, se pide la intercesión de María, o sea, es todo junto. Yo siempre digo que la primera vez que recé el rosario fue como, Señor, si me equivoco, tú sabes que esto lo hago por ti, no lo hago por mí, pero pensé que me iba a fulminar, me podría haber dado un infarto. Es cierto, Y pará, un segundo ahí, bancá, que me decís mil cosas por segundo. Es cierto lo que vos estás diciendo. Yo me acuerdo que también a mí me pasó algo similar. Cuando comencé a rezar, recuerdo que yo dije, bueno, Señor, te pido perdón. Si estoy cometiendo un error, te pido de que tengas misericordia, que en el futuro me rescates de esto, porque claro, vos lo hacés, diríamos, en una expresión argentina, vos estás re perseguido, como que estás. Sabés que intelectualmente no hay ninguna objeción que te haga, que te haga retroceder. Pero es como que cuesta ese primer paso por toda una carga emocional que recibiste de información y de cultura protestante que no se va de la noche para la mañana. Miren qué tan interesante esto. Otra de las cosas con las que les tienen lavado el cerebro completamente es que rezar es pecado, que las oraciones tienen que ser espontáneas, que hacer una oración repetida y ya conformada por otras personas es pecado. Es una lástima porque claramente vemos que los judíos rezaban o oraban repitiendo oraciones ya compuestas, salmos entre otros. Jesús mismo lo hizo. Pero acogidos a un versículo bíblico que descontextualizan, le están enseñando a toda la gente de ellos que hacer oraciones repetidas como el rosario, como el Padre Nuestro, es un pecado. Eso les han enseñado a tal punto que cuando estas personas llegan al momento en que hacen el rosario o rezan una oración de estas, le tienen que decir al Señor, si me estoy equivocando, perdón. ¿Sí? Ahora, lo que no se dan cuenta es que esas oraciones improvisadas que supuestamente ellos hacen son cosas que ya están de alguna manera escritas en algún lado. Si alguien dice, amado Señor Jesucristo, eso ya está en algún lado. ¿Sí? Cualquier oración de alguna manera que la empiece, ya por ahí por un salmo, ya por ahí en algún lado, hay algo así. Porque realmente la vida no se compone de eso, la vida se compone de repeticiones. Todos los días los seres humanos repetimos las mismas cosas. Una que otra cosa hacemos diferente, pero repeticiones, repeticiones, porque la vida está así. Pero lo más importante de eso no es eso, lo más importante es que Jesucristo oró haciendo, rezando con oraciones ya compuestas como los salmos, los judíos lo hacían de esa manera, etcétera, etcétera. Pero miren lo que el muchacho nos cuenta. La primera vez que hizo el rosario, le dijo, Señor, perdóname si me estoy equivocando, pero esto lo trato de hacer es por ti. Porque ya tenía la mente tan dañada de que eso era un pecado que le quedaba muy difícil. No, no, en absoluto. Yo comentaba que 2 años después de estar yendo a iglesias católicas, todavía, a veces me saltan las alarmas subconscientes. O sea, yo que tengo mi casa llena de imágenes, que estudio a diario, que voy a misa diaria muchas semanas, que a veces entro a una iglesia y como que estoy un poco despistado y como estoy un poco despistado, de repente veo una imagen y me asusto. O sea, es algo que tienes todavía que seguir trabajando en ello porque la profundidad que alcanza esta dimensión de lo idolátrico y demás que te venden, hace un daño muy fuerte. Y bueno, yo lo decía el otro día que pienso que la mayor tragedia del cristianismo, para mí, no han sido ni los cismas, ni las herejías, ni los abusos de poder. Para mí la mayor tragedia de la historia del cristianismo ha sido separarnos de nuestra madre. Para mí, esa ha sido la mayor tragedia de la historia del cristianismo. Tremendo, mis queridos hermanos. Yo creo que no hay nada más cierto. Ustedes vayan a cualquier iglesia protestante, pregunten por María, la Virgen, Madre del Señor.
hablen de María. Yo me acuerdo cuando Fernando Casanova lo decía. Yo predicaba sobre el rey David, un tipo que cometió pecados 1 hora y nadie decía nada. Sobre Salomón, sobre cualquier personaje de estos que habían cometido pecados, yo predicaba 1 hora y nadie me decía nada. Y el día que tomé la decisión de hablar de María y presentar lo que las escrituras nos muestran de ella, todo el mundo se quedó callado, en silencio. Y si por ellos hubieran sido, me hubieran sacado de allá. Tremendo, mis queridos hermanos. ¿Qué realidad está contando este muchacho? La gran tragedia del protestantismo fue haberlos alejado de María, nuestra madre, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. A ver, para. Ahí necesito que profundicemos un cachito, si me lo permitís, hermanazo. Por supuesto. A ver, un ex evangélico que se convierte en católico, yo entendería que lo más fácil podría llegar a decir, bueno, la mayor tragedia fue, no sé, la reforma protestante, fue, no sé, la sola escritura, con la multiplicidad de interpretaciones que hoy por hoy se hacen tan comunes en ciertos círculos y demás. Vos decís que la mayor de las tragedias fue esto de separarnos de nuestra Madre María. ¿Cómo es? Explícame un poquito más eso, hermano. Porque si nos hubiéramos quedado con ella, todas las demás cosas que acabas de mencionar nunca hubieran ocurrido. Nunca hubieran ocurrido. Es decir, si el demonio que está enemistado con la mujer desde Génesis 3:15, y esto tiene su cumplimiento primero en el inicio de la nueva alianza, siendo María la nueva Eva, como decía San Ireneo, y siendo María la que representa a la Iglesia, y en Apocalipsis 12 está coronada como la reina de las 12 estrellas, es decir, las 12 tribus de Israel, representa a la Iglesia y demás. También es el arca de la nueva alianza. Todo lo que se dice en el Antiguo Testamento del arca de la nueva alianza, viajó aquí, fue allí, no sé quién dijo delante del arca tal cosa. Bueno, en el Nuevo Testamento todo lo que sale sobre María es idéntico, exactamente idéntico a todo sobre lo que hay en el arca de la nueva alianza, porque llevaba dentro el pan vivo bajado del cielo, igual que María, y porque llevaba los rollos de la ley. Y Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, en la medida en la que nos hemos separado de María, nos hemos separado de la Iglesia. No puede haber piedad mariana y herejía al mismo tiempo. Nuestra madre nos conduce a Cristo, no nos separa de él. La dimensión catastrófica de sectas protestantes que se han ido multiplicando a lo largo del tiempo ha coincidido con la apostasía total en respecto a todo lo que creía la Iglesia y que los propios reformadores creían sobre María. Y para mí, en la práctica que hablo con evangélicos, me parece que María, la idea que han dado sobre María, es la que imposibilita que muchos hermanos separados vuelvan a casa. A mí me ocurrió. Yo había aceptado la Eucaristía, había aceptado las imágenes, el sacerdocio auténtico, no según del orden de los levitas como en el Antiguo Testamento, sino según del orden de Melquisedec. Había aceptado la transustanciación, había aceptado, pues no sé, encontré en el Antiguo Testamento todo aquello que me rechazaba, ¿no? El agua bendita, las velas, el incienso, empecé a entender un montón de cosas, ¿no? Pero yo llegó un momento, recuerdo una conversación con mi madre y le dije, mira, la verdad es que después de haberlo estudiado todo, doctrina por doctrina, todos los concilios, todo, me estudié toda la historia de la Iglesia. Dije, les doy la razón en todo, pero no voy a ser católico por María. Wow. Es muy cierto. Vos estás describiendo una realidad que atraviesa comúnmente el evangélico, que es así, no digo que todos, pero hay una amplia mayoría y que tiene que ver con, desde mi humilde punto de vista, el gran problema cultural que acarrea el evangélico por esa cultura, porque ni siquiera tiene que ver con una cuestión de teología, tiene que ver con una cultura antimariana también que hay en el mundo protestante, que es como que te predispone a, independientemente de las razones que vos plantees como católico, te predispone siempre a rechazar la figura de María, ¿no? Es así como lo estás diciendo, hermano. Luego, pues hay muchas cosas más, se podría hablar infinitamente, pero creo que el problema también está en cuando un evangélico le explicas nuestra doctrina y dice, bueno, vale, es verdad, yo no pienso que tú, que estás formado, no eres así, pienso que vale, no eres idólatra porque no piensas que María sea Dios, pero igualmente creo que le das mucha importancia, ese concepto de hiperdulia es como una forma de camuflar
la auténtica adoración, etc. Y yo creo que la reflexión que muchos no hacen es que la posición que tiene María es el resumen de cuál es nuestra esperanza como cristianos. Es decir, ¿el Evangelio cuál es? El Evangelio es que Dios viene al mundo y se encarna entrando en la historia humana para nuestra salvación, dentro de su plan de salvación, para que nosotros algún día, siendo salvos y despojados de nuestros pecados y viviendo en la santidad para la que Él nos creó, participemos de su naturaleza divina. Un resumen maravilloso de lo que es la fe, de lo que es el plan de Dios para la salvación del hombre. Para mí resumió las Sagradas Escrituras en esas palabras que dijo. Ahí está completamente resumida todas las Escrituras, en esas palabras que sabiamente este muchacho ha dicho en este momento. Ahora miremos cómo lo complementa. Eso es el cielo, eso es la visión beatífica, participación de la naturaleza divina. Es decir, ¿cuántas veces no habrán dicho los evangélicos hay que ser como Jesús? Hay que ser como Jesús. Bueno, pues efectivamente, si María fue muy santa, lo normal es que se parezca a Dios, porque es que esa es la idea. Lo que sería preocupante es que no tuviera nada que ver con Dios. Cuando tú estudias la vida de cualquier santo, no hace falta que sea María, tú lo que ves es que se parece más a Cristo que tú. Y lo que piensas es, ojalá fuera yo tan santo como esta persona. No porque yo me vaya, no porque sea Dios, sino porque la iglesia es un cuerpo, no es un conjunto de individuos. Como tiene una fe tan intimista, tan individual, tan espiritualizante, tan gnóstica, de separar lo material de lo espiritual, porque por eso condenan la confesión o los rosarios o objetos litúrgicos, cualquier cosa que sea palpable, tangible, de carne, de hueso, no lo consideran tan puro. Es una condena de la encarnación. No han entendido la encarnación. Dios ha creado la materia y la ha bendecido. Y esto lo decía también San Juan Damasceno, un monje del siglo VII, VIII, en la controversia con los musulmanes, explicaba que nunca cesaré de venerar la materia que Dios ha creado, por la cual me ha llegado la salvación, a través de la cual Dios vino al mundo y por la cual es la realidad en la que vivo como creyente, aunque nunca la veneraré como si fuera Dios. Él mismo lo explicaba perfectamente. Hermano, tiene una condena islámica de lo material. Hermano, ¿sabes qué? Esto que estás diciendo responde muy bien a la pregunta que muchos evangélicos suelen hacerse y dicen, ¿cuál es la necesidad de los dogmas marianos? ¿Qué necesidad hay de creer esto respecto a María? ¿Qué le responderías a ese hermano evangélico que te dice, bueno, pará, yo entiendo que discutamos tema de justificación, sola escritura y cosas por el estilo, pero ¿cuál es la necesidad de defender tanto el caso de María? ¿Qué le responderías vos, hermano? Pues uno en un plano eclesial y otro en un plano individual. En el plano eclesial, pues que si verdaderamente amamos a Dios, queremos conocer su plan de salvación, no un trozo. Queremos toda la verdad que sea divinamente revelada. Nadie piensa que se pueda conocer en completo la mente de Dios, porque Dios es infinito y nosotros no. Pero si Dios se ha revelado al mundo y nos ha traído un mensaje, si verdaderamente lo amamos, queremos conocer todas cuantas cosas podamos acerca de Dios. Decir, quiero conocer de Dios aquello que me es cómodo, pero lo que me es incómodo no me interesa, es decir, bueno, Señor, ya yo cojo lo que a mí me apetezca y lo que no me apetezca no lo cojo. Eso es precisamente lo que pasa en el protestantismo. Cogen de Dios lo que les parece y lo que no les parece porque no lo entienden, no lo cogen. ¿Sí? Y entre esas cosas que no les parece porque no lo entienden, entonces está la Virgen María, está la liturgia, está todos los elementos de culto, etcétera, etcétera. No, a Dios lo cogemos y lo aceptamos con todo lo que Él nos trae. Y luego, en un plano individual, porque si lo que la Iglesia Católica dice sobre María es cierto, estaríamos privándonos de un regalo maravilloso de Dios, del mayor regalo que Dios nos ha hecho. El Antiguo Testamento a María se la prefigura como la hija de Sión, el orgullo de nuestra raza. Jesús viene de la dinastía davídica y en la dinastía davídica la reina siempre era la madre, porque los reyes tenían muchas mujeres. Y así todo. O sea, el que Dios te haya regalado una madre y que tú voluntariamente prefieras ser huérfano es irracional.
Que Dios te tienda una escalera al cielo y que tú digas, no, que me traigan un helicóptero, es una desobediencia a Dios. Hombre, ellos no lo entienden así porque todavía no han comprendido que es parte del plan de la salvación de Dios. Pero es que María tiene una posición muy importante en la historia de la salvación. María permite, por su intercesión, el primer milagro privado de Jesucristo y el primer milagro público de Jesucristo. Hace a Juan el Bautista ser bendecido y saltar en el vientre de su madre Santa Isabel, mientras Santa Isabel decía, ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Señor con S mayúscula, Kyrios, Dios. Por cierto, el rey David se postró delante del arca y dijo, ¿quién soy yo para que venga a mí el arca de mi Señor? Ahí vemos el paralelismo con el arca y con Jesucristo. Bueno, paralelismos podría estar toda la vida, porque por ejemplo Judith dice, bendita tú entre las mujeres, te llamarán bienaventurada todas las generaciones, y así, bueno, es absolutamente infinito. Y algo más iba a decirte. El milagro público, describiste el milagro privado y el milagro público. El milagro público, pues las bodas de Caná. O sea, la gente pasa desapercibido ese texto y no se dan cuenta, primero, que Jesucristo la llama mujer no para hacerla de menos, sino porque mujer es una palabra importantísima desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Claro, Jesucristo no la llama madre, la llama mujer, porque lo que está señalándonos a nosotros es que María es la mujer de Génesis 3:15, que es la gran enemiga de Satanás, con poder para aplastarle la cabeza y dejarlo sin poder. Pero no solo María, sino también los hijos, la simiente de María tiene poder para aplastarle la cabeza a Satanás. Entonces, cuando Jesús llama a su madre María, no la llama madre, sino que la llama mujer, lo que nos está señalando es quién es esa mujer, quién es ella. Entonces es muy importante eso, porque algunos dicen, no, es que la llamó mujer, fíjese que no le dio el lugar que le corresponde como madre, etcétera, pero es porque no entienden realmente qué es lo que está sucediendo ahí. Vamos a seguir escuchando. Y representa que Dios dispensa sus gracias a través de la iglesia, igual que Él nos vino al mundo a través de ella, por eso se llama puerta del cielo, no es por quitarle protagonismo a Cristo, sino porque Dios quiso venir al mundo a través de ella y que nosotros por sus oraciones podamos ir a Cristo también. Y en el milagro público, claro, en las bodas de Caná, la gente no se da cuenta de que es que no era el momento de Cristo. O sea, madre, aún no es mi momento. Jesucristo adelanta para toda la humanidad el inicio de su ministerio público porque María se lo pide. Sí. No tenía ninguna intención de hacerlo. Eso no significa que Dios no sea soberano. Y eso tiene un puente con el mismo rey Salomón, ¿sí? Cuando la madre va ante el rey Salomón y le pide algo, el rey Salomón no le puede negar a su madre. No es que no lo pueda hacer, sino que se ve impedido para negarle a su madre lo que ella le está pidiendo. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús es el heredero del reino de David. No era el momento de iniciar su vida pública, pero tras lo que María le dijo, él inicia su vida pública y hace el primer milagro. Es muy interesante todos esos paralelismos que hay, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y que los perdemos de vista porque leemos la Biblia a las carreras. O que él no supiera ya de adelantado que María iba a interceder, etcétera. Todo está dentro de los planes y del conocimiento de Dios. Pero ahí se demuestra que si ella no hubiera intercedido, no hubiera sido ese el momento en el que Jesucristo hubiera empezado su ministerio público. Y pues yo sigo teniendo muchos miedos emocionales. Yo vengo de una de estas iglesias donde la iglesia católica es la gran ramera, te meten miedo a todo, es oscurantista y estamos haciendo adivinaciones mágicas al pedir intercesión de los santos y todo esto. Todavía, con todo este conocimiento, todas estas cosas, hay veces que me entran ataques de terror, tengo miedo. Y lo que he decidido es que a pesar de mi miedo, igual que seguir rezando el rosario, que al mismo tiempo me aterrorizaba y al mismo tiempo me daba una paz nunca antes conocida en mi vida, he decidido que mi forma de santificarme como cristiano y de acercarme a Dios va a ser confiar todo lo que pueda en María. Yo sé que no me va a fallar. Wow. Hermano, ¿y ahora qué es lo que está? Ay, hermano, ese tesoro que nosotros tenemos ahí, ese tesoro que nosotros tenemos ahí, uno de esos tesoros que no valoramos, que ni siquiera conocemos. Es impresionante cómo uno le pregunta a muchos católicos y el 90-95% de los que te preguntan
no saben por qué María es virgen, no la conocen, simplemente saben lo que escuchan, es la madre del Señor. Y miren a este muchacho de dónde viene, y miren lo que está diciendo, tremendo. Estás haciendo? O sea, un chabón que viene de toda esa actividad de apologética y demás, ¿ahora estás haciendo algo al respecto siendo católico? Hasta ahora me he estado formando, para mí era importante, y si te refieres a online, yo ni tengo canal de YouTube ni nada de esto, pero a quien le interese la dimensión emocional de la conversión, sí me hicieron una entrevista la semana pasada, que se puede ver, se viralizó bastante porque a mí no me conoce nadie y el canal es muy pequeño, pero de golpe cogió 25.000 visitas, o sea que pienso que sí puede ser interesante. Y si no me ¿Cómo el equivoco, título? El título de esa entrevista, ¿cómo la buscamos en YouTube? si buscas, el canal creo que se llama Javi Marenas. Si buscas ex evangélico, comparte sus motivos para hacerse católico o algo por el estilo. Ok, El canal es Javi, de Javier, Marenas, M-A-R-E-N-A-S. ok. Lo Ahí, vamos a chusmear y de hecho después veo a ver si lo podemos Vamos a reaccionar. buscarlo. pues, yo sé que te va a gustar. La primera parte es solamente sobre mi testimonio personal y el tema emocional, y un poco tocamos las imágenes. Y la segunda parte, que se subirá hoy o mañana, ahí sí hablo mucho de María, sola fide, sola escritura, y bueno, y otras cuestiones. Sobre todo, Este muchacho con todo ese conocimiento, cuando tenga un canal, va a hacer mucho bien, va a llegar a muchas personas. De hecho, estaremos pendientes. Bien, tenga canal, lo presentaremos, nos suscribimos porque es impresionante. Se ve que ha comido libros y ha comido historia de una manera impresionante. creo que una de las cosas que menos se dicen en el mundo apologético, que mencioné y que he escuchado a muy pocas personas, es el hecho de que ningún protestante tiene un templo ni un sacerdote. Porque un sacerdote es el que ofrece sacrificios. Y los protestantes lo que tienen es sinagogas. Sinagogas había muchas y allí se leía la escritura, pero no se ofrecía el sacrificio para expiación de los pecados. Sí, claro, eso solamente se podía hacer en el templo de Jerusalén, que solamente había un templo. De resto habían sinagogas por todos los lados donde ellos se reunían, estudiaban la ley, los profetas. Recuerden que un día Jesús fue a una sinagoga, cogió el rollo y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí, etcétera, etcétera. Entonces, sinagogas habían muchas, pero templos solamente había uno, y solo en el templo se le podía dar culto y adoración a Dios. ¿Sí? ¿Y qué se necesitaba? Altar, sacerdote y sacrificio. Sin altar, sacerdote y sacrificio no hay culto y adoración a Dios. Por eso los únicos que tenemos culto y adoración a Dios somos nosotros los cristianos católicos por medio de la Eucaristía. Que no lo sabemos es otra cosa. Que muchas personas no nos lo han explicado es otra cosa. Pero somos los únicos que lo tenemos. Por eso los demás lo único que tienen es un culto religioso, que es diferente. Una cosa es un culto de adoración, donde le damos algo a Dios, y en este caso le damos algo que es lo más agradable a Él, que es su propio Hijo Jesucristo. Y otra cosa es un culto religioso donde vamos a aprender, a compartir, a cantar, a saltar, lo que usted quiera, pero es muy diferente un culto religioso y un culto de adoración. Y los únicos que tenemos culto y adoración a Dios Padre a través del Hijo, ofreciendo al mismo Hijo, somos nosotros los cristianos católicos. Entonces, en este sentido, nosotros que tenemos el tabernáculo, tenemos un templo auténtico, con un sacerdote auténtico, en donde asistimos a lo más bello del mundo, que es al Calvario. Y bueno, es que la Santa Misa es... Le dije a un amigo el otro día que desde que soy católico, cada día es el día más importante de mi vida porque puedo ver a Dios. Qué buena frase el que tiras, son frases dignas para Twitter, amigo. Es que vamos a ver, podría cambiar mi vida entera, podría mañana mismo morir con tal de comulgar una vez más. Es bello lo que el Señor nos ha dejado, toda una vida predicando a todo el mundo, Jesús esto, Jesús lo otro. Mis profesoras de primaria, tenía 5 años y discutía sobre la veracidad histórica del Arca de Noé con mis compañeros en el colegio. Toda una vida hablando de Cristo. Cuando leía San Ignacio de Antioquía y me di cuenta de que lo podía tener,
es muy triste que haya tantos evangélicos que aman a Dios y estén tan engañados. Uy, 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 uy. Tremendo esto, mis queridos hermanos, tremendo. Es muy triste que hayan tantos evangélicos que hablan todos los días de Dios, de mañana, tarde, a tiempo y a destiempo, que rechacen a Jesús en la Eucaristía, que no lo comulguen, que no se hagan uno con Él. Mire cómo le pega duro a este muchacho saber eso. Le pega durísimo, pero más que pegarle durísimo, es la reflexión a donde yo quería llegar con ustedes, mis queridos hermanos. Tenemos unos tesoros invaluables dentro de nuestra fe. La Virgen María, los sacramentos, la Eucaristía. Y no la valoramos. Tenemos un templo muchas veces pegado a nuestra casa, a una cuadra, y no vamos. Los judíos estaban obligados a ir a ciertas fiestas al templo de Jerusalén, entre ellas la Pascua. Y solamente había un templo y estaba en Jerusalén. Y ellos incluso caminaban días para llegar allá. Caminaban días. El hecho, cuando Jesús se pierde en el templo, ellos caminaron 3 días para ir a Jerusalén a esa fiesta. Ahí está en Lucas 2, 41 en adelante. Cuando Jesús se pierde en el templo. 3 días para ir. Y otros vivían más lejos. ¿Cuánto se demoraban para ir a ofrecerle culto al Señor, a esas celebraciones tan importantes? Y muchos de nosotros tenemos un templo al lado y no vamos. No nos importa. Y miren cómo le pega de duro a este muchacho saber que tantos evangélicos se han ido y se han privado de poder tocar a Jesús, comer a Jesús, entrar en comunión con Él. Lo que pasa es que este muchacho no sabe que muchos católicos hacen lo mismo. Y lo tienen dentro de la iglesia ese tesoro y hacen lo mismo. Incluso en nuestras culturas, en nuestros países todavía hay campesinos que viven a 7, 8 horas de camino de un pueblo. Para poder ir a una misa tienen que salir a ese pueblo. ¿Cuántos de ellos quisieran tener una parroquia al lado para poder ir a recibir a Jesús? Pero no lo tienen, porque no hay sacerdotes que vayan hasta allá. Si muchos llegan hasta ciertos lugares y la gente tiene que ir a ese lugar. Yo recuerdo cuando niño que la finca de mi padre quedaba, después de que nos dejaba el carro, 4 horas de camino. Y cada mes un sacerdote iba a celebrar una Eucaristía hasta donde se podía llegar el vehículo, el carro, y eran 4 horas de camino para ir a la Eucaristía. Y esa reflexión me la hago yo porque muchas veces aquí en las ciudades donde nosotros vivimos tenemos parroquias por todos los lados. Se celebra la Eucaristía todos los días. ¿Y cómo hay que rogarle a muchas personas para que vayan? ¿Cómo hay que rogarle? Otros viven al frente y no arriman, no van. Y miren a este muchacho cómo se le vienen las lágrimas pensando en todo el daño que el protestantismo le ha hecho a las personas que se llevan engañadas con mentiras para esos lugares donde les han quitado a María, la Madre, les han quitado los sacramentos, les han quitado a Jesús, Eucaristía. Tremendo esto, mis queridos hermanos. Es más, le voy a volver un momentico para que lo vamos a escuchar. Impresionante. De que lo podía tener. Un poquito más y ya vamos a acabar, ya hasta que se El acabe. mundo, Jesús esto, Jesús lo otro. Mis profesoras de primaria, tenía 5 años y discutía sobre la veracidad histórica del Arca de Noé con mis compañeros en el colegio. Toda una vida hablando de Cristo. Cuando leía San Ignacio de Antioquía y me di cuenta de que lo podía tener. De que lo podía tener. Es muy triste que haya tantos evangélicos que aman a Dios y estén tan engañados. Hablan de Cristo y lo tienen en persona en su ciudad y no van a verlo. Hermano, no sé si te podés comunicar conmigo en privado. Me gustaría poder entrevistarte ya con más tiempo. ¿Qué te parece? Me gustaría poder charlar con vos
porque entiendo de que hay un montón de cosas que podríamos tocar, otros temas que podríamos tocar y que en una conversación así random quizás no tenés nada preparado y demás, se vuelve un poco difícil. Me gustaría poder invitarte en otra oportunidad. ¿Qué te parece? Me parece bien. Si quieres te escribo por Instagram, te Dale, digo cuál. escribime por Instagram, haceme acordar quién sos, porque recibo un montón de mensajes de Instagram. Haceme acordar nada más quién sos, no sé si tenés la foto de perfil tuya en Instagram, y ahí nos comunicamos ya con mayor tiempo venís y charlamos un rato. ¿Te parece? Muy bien. Que Dios te bendiga, Santi, y que nuestra madre te ampare. Dios te bendiga, hermanazo, genio, me encantó conocerte. Dios te bendiga. Chau, chau. Igualmente. Bien, mis queridos hermanos, ahí ustedes se pudieron dar cuenta. Se pone uno lagrimoso también, hermano. Yo cuando escuché esta conversación, esta entrevista que fue más espontánea, no fue planeada, de hecho van a hacer otra, hay que estar pendiente de ella. Me tocó bastante, porque son cosas que yo he pensado muchas veces. Y son esas cosas que me motivan a seguir trabajando, a seguir evangelizando, a seguir profundizando la palabra de Dios, a seguir mostrando estos tesoros y estas verdades. Pero no vayan a creer, me duele mucho ver tantas personas incluso tan cercanas a uno, que poquito, muy poquito. Tenemos esas maravillas, tenemos esos tesoros ahí y no los valoramos. No los valoramos. Cada uno se podrá hacer su propia reflexión sobre lo que acabamos de escuchar. Un muchacho, sus 9 hermanos, su papá, su mamá, sus abuelos, todos en el protestantismo. Él se pone a profundizar en la fe, se encuentra con María, con los padres de la iglesia, se encuentra con la Eucaristía y entre lágrimas reconoce todo el daño que le está haciendo eso a Jesús, a la verdad. Pero yo no lo hacía tanto por eso, yo lo hacía para que reflexionáramos y pensáramos qué tanto valoro yo esos tesoros que tenemos ahí, qué tanto lo valoro yo como católico que he sido toda la vida, que he tenido la oportunidad, que todos los días tengo esa celebración, que cada semana la tengo, que a María la tengo, que forma parte de nuestra vida, qué tanto la valoro, qué tanto valoro todas esas cosas. Bien, mis queridos hermanos, eso les quería presentar para que ustedes lo reflexionen, lo analicen, lo miren, vayan conociendo todas estas cosas. Son cosas que, repito, me acuerda cuando yo estaba en este proceso de si me iba o no me iba de la iglesia. Escuchar entrevistas como estas me ayudaron muchísimo, me enseñaron mucho. Y bueno, hoy me tienen aquí trabajando para el Señor. Recuerden, para despedirnos, que quienes no son parte de este canal, los invito a que se suscriban. Este es un canal de evangelización y profundización en las Sagradas Escrituras. Todo lo fundamentamos en las Sagradas Escrituras, pero ahorita pues también estamos haciendo reacciones a videos como estos que seguramente son muy importantes y nos van a ayudar. Estén pendientes porque estoy preparando unas refutaciones con la palabra de Dios a algunos pastores y a algunos protestantes que hablan mal de la Iglesia Católica y dicen cosas que nosotros no enseñamos, cosas que son falsas, que son mentiras. Entonces estén pendientes porque estamos preparando reacciones para que ustedes aprendan a responder cuando se encuentren con personas que les digan esas cosas que ellos dicen. Entonces, estén pendientes. También recuerden que hace poquito subimos un video, una reacción, donde hay unos protestantes hablando de la Virgen María. Unos reconocen que María es Madre de Dios, o lo están empezando a reconocer. Otros los llaman idólatras, mariólatras, los llaman herejes por eso. Dentro de la conversación a alguien se le ocurre decir que María no es nadie. Imagínense, María, la escogida de Dios, la que trajo a Jesucristo a este mundo, la persona de Jesús en su naturaleza humana, y él dice que no es nadie. Y peor todavía, a otro se le ocurre proponer eliminar a María de las Escrituras. ¿Hasta dónde llega? Y miren, lo decía este muchacho, hasta dónde llega lo que les meten a ellos en la cabeza contra María, puras mentiras, que la adoramos, que creemos que es una diosa cuando eso es falso, a tal punto de que lo más duro que le dio a este muchacho para regresar a la iglesia fue aceptar el hecho de María. Tremendo, mis queridos hermanos, todo lo que está pasando, pero necesitamos estar enterados, estar formándonos sobre todas esas cosas. Sin más, entonces, que me Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo a todos.